Muy bien. Continuando con los medios alternos, vamos a hablar del primero de ellos, los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios son aquellos que fueron diseñados para que la víctima pueda llegar a una solución correcta, dinámica y oportuna. No tener que llevar un procedimiento hasta el final. Mucha gente ha presentado denuncias y hemos podido ver cuando vamos a los ministerios públicos que en realidad pueden pasar años y ahí vemos cerros de carpetas, cerros de investigaciones. Oiga, y el agente del Ministerio Público allá está. Oiga, es que nada más veo un montón de expedientes. Sí, está allá atrás y ahí escondido está. ¿Por qué? Porque en realidad no se promueven estos medios alternos conforme a la forma correcta. Desafortunadamente no existían en el sistema pasado, hoy sí, pero el Ministerio Público, al no promoverlos, el abogado, tanto como asesor jurídico como defensor, tampoco lo hace. Y entonces las propias autoridades, como los jueces, no los promueven. Hoy ya un poco más, pero antes ni siquiera, al inicio del sistema ni siquiera promoverlos. Los acuerdos reparatorios se van a dar en tres hipótesis: delitos de querella, delitos culposos y delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Aunque son pocos los delitos de querella en comparación con los de oficio, de querella tenemos aproximadamente un 20 o 30% en cada estado. En algunos inclusive pueden llegar a 40, 50, como por ejemplo en Yucatán. No así en Veracruz, que el 20% son de querella y el 80% son de oficio. Pero hay una repetición bastante grande, oiganlo bien, bastante grande por cuanto a lo que son estos tipos de delitos. El primer problema es que el alumno no sabe cuáles son los delitos de querella en su estado. No sabemos si las lesiones de fracción primera, si el fraude en fracción primera, si el allanamiento de morada, si la violencia familiar. Este es el primer problema. Cuando nosotros damos clases y les preguntamos, muchos dicen, es de querella, no, es que es de oficio, pero lo dicen porque es lo primero que les llega a la cabeza. No, debes de buscar en tu código porque pudo haberse modificado. Cuando ya lo tengas, idea, oiga, fíjese que este sí es de querella, yo siempre pensé que era de oficio. Eso es lo primero, ver cuáles son de querella, que es un poco difícil por variantes. Un ejemplo, en Veracruz, nosotros los delitos de fracción primera y segunda, hablando de las lesiones, en aquellos que tardan en menos de 15 días o en más de 15 días, son delitos de querella. En otras partes de los estados nos dice que aquellos delitos cometidos en riña, hablando de las lesiones, son a petición de parte. ¿Sí? En algunos otros nos señala que solamente serán de oficio cuando sean cometidos contra menores de edad. Entonces, existen muchas reglas por cuanto a las lesiones. Lo mismo pasa contra los delitos contra el patrimonio. En algunos estados, por ejemplo, en Veracruz, si analizamos las disposiciones comunes al patrimonio, nos daremos cuenta de que estos delitos cometidos entre familiares son de querella, algunos de ellos. Puedo obtener el perdón. Mientras que en otros estados señala que dependiendo el monto, será de querella o inclusive esto podemos promoverlo o esto podemos llevarlo a cabo sin tener que llegar ante el Ministerio Público. Resolverlo antes de que llegue ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es de querella. ¿Sí? Entonces, la querella es muy importante. Tendremos cápsulas, desde luego, a fondo sobre la querella, los artículos, los fundamentos, muchas cosas. Pero el primer problema son la querella. Dos, los culposos. En muchas ocasiones no podemos diferenciar cuando un evento se llevó de manera dolosa o culposa. Y esto es porque no estudiamos el dolo, tanto directo como eventual, así como la culpa consciente o inconsciente, con o sin representación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de que una persona cometiera un delito, el dolo directo significa que tenía esa intención y que es seguro su resultado.
Mientras que el dolo indirecto o eventual es que yo sé que puedo causar ese daño, no me importa, me abandono y se suscita. Esto es un dolo eventual, que vuelvo a repetir, vamos a poner ejemplos en otras cápsulas para irlos identificando. Vamos a tratar de ponerles un nombrecito a cada uno de los videos para decir, creo que este es el que necesito. Por cuanto a la culpa, que es consciente o inconsciente, con o sin representación, la culpa consciente comúnmente se divide en dos cosas. Uno, que creamos que no se va a dar, o segundo, que podemos controlarlo. Pero estamos viendo el resultado a futuro y sí sabemos que puede pasar. Mientras que la culpa inconsciente es porque ni siquiera pasó por nuestra cabeza. Todo esto, hablando de los delitos culposos, repito, en muchas ocasiones no los diferenciamos. No los diferenciamos. Y esto es muy peligroso, muy difícil. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, imagínense que una persona va a darle de cenar a su esposo y en estos momentos dice, ya son las 7 de la noche, ya viene mi esposo, voy corriendo a comprar lo que me falta a la tienda. Y cuando esta persona en el trayecto va hacia la tienda, al regreso oye un grito y su menor hijo de edad de 5 años se levantó, se paró, se echó el agua que estaba en un anafre y se quemó todo. Le cayó el agua hirviendo y ahí es donde empieza el problema. Si nosotros les preguntamos a los alumnos, a los abogados, comúnmente lo que piensan, no, esto es una omisión de cuidado, cuando en realidad eso no es una omisión de cuidado. La omisión de cuidado es un acto doloso. Es un acto en el cual la persona sabe que que ese menor está en riesgo y que simple y sencillamente no lo va a cuidar, no lo quiere cuidar, lo abandona, lo que pase. Por eso la palabra dice a quien abandone. No tiene que ver con este ejemplo. Este ejemplo solamente se trata de lesiones, pero todo depende de qué estaba pensando esta persona o si no lo estaba pensando. Un ejemplo, si esta persona cuando iba a comprar estas cosas que le faltaban, ella piensa y dice, ahí está el niño, podría pararse, pero no creo que se vaya a despertar, voy corriendo y regreso. Sabiendo que podía quemarse con el agua, no creo que se despierte, está muy cerca, voy rápido y regreso. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un delito de lesiones. Este delito de lesiones es consciente. Este delito de lesiones es con representación, pero tuvo la esperanza que no se suscitara. Número 2. Si esta persona al ir a comprar algo, él dice no, esta persona dice voy a ir a comprar, la mujer va a ir a comprar, y dice bueno, se va a parar el niño, esperemos que no se queme, pero si se quema pues ya es su pinche problema, ya es su bronca. De por sí él es reinquieto para que deje de hacerlo. Entonces ahí hay un dolo eventual. Sabía que podía pasar, sabía que podía darse el resultado y sin en cambio se abandonó a este. Y el tercero, que salió corriendo tan rápidamente que ni reflexionó que el niño podía pararse y quemarse y ahí habría una culpa inconsciente. Entonces, muchas veces lo vemos fácil, pero no es cierto. El dolo y la culpa deben de analizarse muy bien, porque tiene que ver con la interacción de la acción, la omisión, de lo que entendemos como atribuible o atribuibilidad. Tenemos que ver delitos que son de peligro, de resultado, cosas complejas, pero vuelvo a repetir, la culpa o los delitos culposos, no podemos nosotros hacerlo nada más así por encima. No, es un estudio. Y por último, los delitos patrimoniales, que señala, repito, todos estos en el 187 del Código Nacional, delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. No podemos saber cuáles son si nunca analizamos nuestro Código Penal. Oye, al menos en Veracruz, el robo, los daños, el abuso de confianza, la administración fraudulenta, el despojo, la usura, todos estos son delitos patrimoniales, pero no los identificamos, los alumnos no los identifican. Y cada uno de estos hay que analizarlos, cuáles sí se pueden hacer a través de medios violentos, como en este caso violencia contra las personas, cuáles podemos o no hacerlos. No puedo llevar un delito de fraude
a través de poder causarle una afectación de una afectación física a un ser humano, porque no se diseñó para esto, ¿sí? El 187 nos dice delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. ¿Cuáles son los que sí se cometen con violencia? El robo, sí. Los daños, sí. Desde luego, pero no puedes llevar un abuso de confianza bajo esto. No puedes llevar una usura bajo esto. No, son figuras jurídicas muy específicas, muy bonitas, pero muy profundas. Entonces, los acuerdos reparatorios, vamos a analizarlos más adelante, poco a poco, uno por uno, con ejemplos. Pero lo primero es identificar que el problema de los acuerdos reparatorios es que se basan en tres hipótesis: delitos de querella, delitos culposos, patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas, artículo 187, pero cada uno de ellos lleva una profundidad que veremos poco a poco. Nos vemos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias.